Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 851, para continuar examinando el comienzo de la predicación del Evangelio en la Iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Continuamos estudiando el preámbulo de la historia de los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo. Ayer nos quedamos repasando el tema del bautismo en los tiempos de actividad apostólica. Se comentó que Jesús, para dar ejemplo a los futuros seguidores de él, aunque no lo necesitaba, se hizo bautizar por Juan el Bautista. En la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos, les ordenó que bautizaran a los conversos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con frecuencia se registra el bautismo administrativo en el nombre de Jesús, como la figura central de la presentación del plan de salvación. El bautismo era por inmersión y desde los primeros casos, como los bautismos del etíope y de Cornelio en Cesarea, efectuados por Felipe y por Pedro respectivamente, era una ceremonia sencilla desprovista de un ritual complicado. En cada caso de bautismo que se registra se daba instrucción a la persona antes de administrar el rito. Sin embargo, no mucho después de esta era apostólica, se produjeron en la Iglesia notables cambios en el rito del bautismo. A mediados del siglo II se describió que para el bautismo solo debe usarse agua viva, es decir, que corra, y que si no es posible bautizar en agua en movimiento o en agua detenida, es permitido derramar agua sobre la cabeza del candidato. Aquí hay un cambio profundo en la comprensión del significado del rito, porque derramar agua nunca puede representar adecuadamente la muerte al hombre viejo de pecado y a la resurrección a vida nueva, como lo enseña Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Bien, pues paso a leer este pasaje. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo dice, sepultados, o sea, sumergidos completamente, no solo refrescados con unas gotas de agua. Incluso Tertuliano, escritor apologista y padre de la teología cristiana latina de fines del siglo II y principio del III, sostenía que no había necesidad de bautizar a los párvulos, porque el bautismo no era necesario para su salvación. Prefería un bautismo cuando han llegado a conocer a Cristo. Se llegó a considerar que el bautismo era un rito salvador. Se creía que el pecador estaba condenado si no recibía el bautismo. De este modo el bautismo se transformó de un sencillo rito simbólico en un profundo significado interno espiritual, en un sacramento. Al convertirse el bautismo en algo sacramental, se acrecentó la autoridad del obispo, como si tuviera un poder sobrenatural que no poseían otros cristianos. El obispo llegó a ser un instrumento necesario para salvar a los pecadores sin cuya ministración no podía haber salvación. Esto significó el restablecimiento del sacerdocio en la Iglesia cristiana, a pesar de que la institución sacerdotal se había hecho innecesaria con el comienzo del ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. A todo esto le siguieron una sucesión de errores. Estos fueron la falsa doctrina de la herencia del pecado original, la perversión de bautizar al cambiar el rito de una sola inmersión del adulto a una triple aspersión de agua sobre la cabeza de un niño,
el hecho de dar el bautismo un significado sacramental y hacer del obispo un sacerdote sacramental, una parodia del plan de salvación, una sustitución del sacerdocio de Cristo y una apostasía de la verdadera senda cristiana. Esta apostasía se convirtió en una realidad en la Iglesia a fines del siglo III. Una evolución paralela tuvo lugar en el caso de la Cena del Señor, también llamada la Santa Cena. La comida de confraternidad se practicaba tanto entre los judíos como entre los paganos. Se pedía que los hebreos emplearan las ofrendas de paz en una comida. La cena pascual era una comida cuyos ingredientes estaban estrictamente prescritos y de ella participaba un grupo familiar o un grupo de amigos que habían ido juntos a Jerusalén para la fiesta. Cuando se acercaba la última Pascua del ministerio de Jesús, él expresó su deseo de comerla con sus discípulos. Se hicieron los preparativos para tal fin, y la noche del jueves de la semana de la crucifixión, la víspera o comienzo de la parte oscura, Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Probablemente, al comienzo de la ceremonia, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Luego estableció la cena del Señor. Tomó el pan sin levadura, un pan delgado de la cena de la Pascua de Judía y la copa que contenía el fruto de la vid, como dice el texto, y compartió estos elementos de la comida con sus discípulos, como representación de su cuerpo herido mortalmente cuando llevó los pecados del mundo y de la sangre que derramó al morir por los hombres. Esos emblemas deberían anunciar la muerte de Cristo hasta que Él volviera por segunda vez. Sin embargo, se introdujeron cambios extraños. 25 años después de la muerte de Jesús, puede verse que ya se había convertido en una costumbre, por lo menos en Corintio, que los miembros de la Iglesia llevaran a esas reuniones alimento y vino para comer y beber. El rito de la Cena del Señor continuó evolucionando. En el siglo II ya se le daba el nombre de Cena del Señor. De ese modo creció la convicción de que la Eucaristía significaba una repetición del sacrificio de Cristo. Se convirtió en un medio de salvación como una repetición del sacrificio del Señor. En esta forma la cena, como el bautismo, se convirtió en un rito salvador. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva utilizando el tema 852. Bendiciones y hasta mañana.